Voy a compartir la pantalla de lo que habíamos mirado en la última clase. Bueno, estamos mirando... A ver si ahí sí se ve. ¿Sí, no? Hicimos este ejercicio. Este lo hicimos ya, ¿no? Este ejemplo. Sí. Este como que quedó para... Bueno, este lo hicimos, perdón. Implementar el circuito que satisfaga la expresión lógica X igual a B más C, utilizando el mínimo número de compuertas de circuitos integrados. 6 circuitos integrados. Aquí mirábamos este ejercicio, bueno, para recordar, necesitábamos esta expresión que es el producto de A por B más C por D. Suma lógica de los productos A y B y C y D. Entonces necesitábamos dos compuertas AND, para multiplicar las entradas A y B, y otra compuerta AND, C y D, y luego hacer la suma lógica. Pero eso nos gastaba dos circuitos integrados, pero se decía como un ejercicio implementar el circuito anterior solo con puertas NAND. Entonces la clave es cuando les hagan esa pregunta, es como una de las leyes que tiene el álgebra de Boole, que si yo niego dos veces algo, X doblemente negado, o sea, es la misma expresión lógica, ¿sí? Entonces, se utiliza esa propiedad que tienen las funciones lógicas, o sea, las expresiones o una variable lógica negada dos veces es la misma variable. Entonces, lo que se hace aquí, se niega dos veces esta expresión y se aplica una de las leyes de De Morgan, ¿sí? Recordemos, la ley que se aplica es la de la suma lógica negada, ¿sí? Suma lógica negada. X más Y negado, que recuerden que esta es la compuerta ¿cuál? La compuerta NOR, ¿cierto? Esto es igual a X por negado por Y negado, y se cambia la suma por el producto, ¿sí? Entonces se aplica eso y se obtiene esta expresión. Entonces esta expresión de aquí simplemente son dos compuertas NAND, ¿sí? Para A y B y otra para C y D, y eso se niega y se obtiene otra compuerta NAND, ¿sí? Bueno. Y se tiene el circuito que aparece ahí en la figura. Aquí en este caso solo se necesita un solo circuito integrado, el 7400, que internamente vienen 4 compuertas y yo las puedo cablear para obtener esta expresión, ¿no? ¿Sí? Hace lo mismo, este circuito de aquí hace lo mismo que el circuito de arriba, esto. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. Con la ventaja que acá solamente necesito un solo circuito integrado, el 7400, porque él internamente trae 4 compuertas. El pin 1 es entrada, pin número 2 es salida, el pin número 3, perdón, pin número 1 y 2 son entradas, 3 salida, 4 y 5 son entradas, y la salida es el 6. 9 y 10 son entradas y la salida la puedo tomar en el 8, el pin número 8. Entonces eso hace lo mismo que esta compuerta de acá, pero acá este circuito de acá arriba, perdón, pero acá necesito dos circuitos integrados, el 7408 que son compuertas NAND y el 7432 que es la compuerta OR, ¿sí? Entonces para eso se aplica el álgebra de Boole, para simplificar, porque quede más fácil los circuitos lógicos. ¿Estamos? Bueno, ese es un ejercicio que lo vimos la semana pasada y quedaba a ustedes, ahí está, se necesita un solo circuito integrado, el 7400, que tiene 4 compuertas NAND de 2 entradas. Otro ejemplo era este,
Determine la expresión de salida para este circuito. A ver, traten de hacerlo ustedes. A ver, ¿cuál sería la salida aquí? X a qué sería igual. Creo que les dejé como ejercicio este. ¿Quién lo hizo? O sea, X a qué es igual en función de las variables A, B y C. ¿Sí lo tienen? Por ejemplo, ¿esta qué compuerta es? La que estoy marcando ahí. A ver, voy a poner el láser. ¿Aquí qué compuerta es esta? Es NOR. Es la compuerta NOR, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la salida aquí? La salida aquí, ¿qué sería igual? A más B negado. A más B negado. ¿Aquí qué compuerta tengo yo aquí? Una compuerta inversora, o sea, C aquí sería ¿qué? C negado. C negado. ¿Sí? Aquí este punto significa que aquí también le entra a esta compuerta. ¿Qué compuerta es esta? La misma de acá, una NOR, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí la salida sería ¿qué? B más C negado, negado todo eso. B más C negado. Todo eso negado porque es una compuerta. Y aquí esto es una compuerta ¿qué? NAND. NaN. Y recuerda que la NaN es el producto negado. Negado. Entonces aquí la salida es la que va a aparecer allí. ¿Sí? A más B negado, producto B más C negado. Y la idea es que se simplifique. ¿Cómo les quedó simplificada esa expresión? ¿Quién tiene la Me respuesta? dio A más B más B más C negado. Bueno, bueno, ahora la verificamos. De todas formas, ¿cuántos circuitos integrados necesitamos aquí? Como para que se familiaricen. Miren, aquí necesitamos, esta es una compuerta NOR, ¿sí? Entonces necesitamos un 7402, si no estoy mal, NOR. Un circuito integrado. Bueno, el circuito integrado 7402 trae 4, entonces aquí utilizaríamos uno, aquí utilizaríamos otro. Se necesitaría un circuito integrado para esta parte. Aquí, esta es una compuerta inversora y necesitamos un circuito integrado en tecnología TTL, el 7404. Entonces, otro circuito integrado. Y también necesitamos para esta compuerta, ¿no? Que es la más importante de las compuertas en TTL, que es la compuerta NaN, que es la 7400. O sea que necesitamos, ¿cuántos circuitos integrados? 7404, el 7402 y el 7403, según el circuito original. Entonces, ¿de qué se trata el álgebra de Boole? Se trata de que usted pueda, aplicando álgebra de Boole, simplificar esto, ¿no? Bueno, simplificar la expresión anterior y obtener, a ver, ¿cuánto le dio? Vamos a ver, ¿les dio eso? A más B más C negado. ¿Y cómo se obtiene esa expresión? Es aplicando las leyes de De Morgan, ¿sí? Abriendo esto, luego aplicando también aquí, recordando las leyes de De Morgan que son para la suma, que si yo tengo, digamos, A más B negado hacia la compuerta NOR, esto es igual a negado, producto B negado. Y recordando, por ejemplo, que A, que B, o A, cualquier negado dos veces es la misma expresión, ¿no? Aplicando esto se puede obtener esta expresión. Y el circuito, ¿cuál sería aquí? ¿Qué necesito para armar esta expresión? Que debe ser lo mismo que esto, que esta expresión de acá. Pero acá, ¿qué necesito para armar este circuito?
A más B más C negado. ¿Una compuerta qué? ¿Mm? Una compuerta Por, no, profe. por ¿de cuántas entradas? De 3 entradas. De 3 entradas, pero Con un inversor. con un Ajá. inversor. O sea que en última sería un circuito integrado, ¿sí? y, y un circuito integrado que obedezca a la compuerta OR de 3 entradas. Obviamente que normalmente a veces no vienen de 3 entradas, pero si vienen de 2, uno puede hacer, primero hacer la operación A más B, ¿sí? ¿Sí? Si ahí usted tiene, por ejemplo, la compuerta OR, ¿sí? Aplicar ley asociativa, ¿no? Por aquí metes A, por aquí metes B, la salida pues va a ser A más B. Por acá necesitamos C, bueno, C hay que pasarlo por un inversor. Y luego, ya que tengo A más B y C, entonces negado, entonces la paso por otra compuerta OR. ¿Sí? A más, ya quedaría A más B más C negado. Y por lo tanto solo necesito un circuito integrado 7432 que trae 4, entonces estoy utilizando 2 de ellas, o sea, un solo circuito integrado, y un circuito integrado para para el inversor, o sea, se necesitarían 2. En cambio acá necesitaba 1, 2, 3, entonces es más económico esta expresión, ¿sí? Usarla, y equivale a lo mismo que el circuito original, ¿sí? Bueno. Pero que haya quedado claro, ahí va a aparecer el circuito. Aquí va a aparecer con... ¿qué pasó? Bueno, no está hecho, no lo he hecho. Pero es el que les mostraba anteriormente. Ah, no, aquí está, perdón, aquí está. Aquí es una compuerta OR de 3 entradas. Repito, pero si no tenemos una compuerta OR de 3 entradas, puedo utilizar de 2 entradas, pero haciéndolo primero encontrando, aplicando la ley asociativa, ¿no? O sea, primero hacer esta parte. Primero hago la primera parte A más B y luego le sumo C negado, como les mostraba anteriormente. ¿Listo? Bueno, el siguiente tema es ver cómo las leyes del álgebra de Boole se las puede utilizar, por ejemplo, para simplificar circuitos y utilizando, por ejemplo, un simulador como Cocodrilo, o también lo podemos hacer con Multisim, ver cómo se aplicarían las leyes del álgebra de Boole. Por ejemplo, para la suma lógica que tenemos, recordemos la suma lógica que es x más 0 igual a x, ¿cierto? ¿Cuál es la otra? O sea, si yo tengo una variable x, le sumo, hago la suma lógica con el valor lógico 0, sigue siendo la misma variable, es lo mismo que en el álgebra de los reales. Esta pues no ocurre en el álgebra de los reales, x más 1 es igual a 1, ¿sí? La otra, x más x igual a x, tampoco ocurre en el álgebra de los reales, solo es válido aquí en el álgebra de Boole. Y la otra es que x más x negado igual a 1. Vamos a tratar de ver cómo utilizando el simulador, ver cómo las podemos implementar. Bueno, ahí tenemos el circuito hecho en el programa simulador de Cocodrilo. Bueno, voy a compartir la pantalla para verlas cómo las armamos. Entonces, compartir pantalla. Vamos a entrar al simulador. Ahí las tenemos otra vez, espero que sí las vean. Entonces ahí están las 4 leyes. Lo voy a hacerlo más grande.
Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí ya está hecho el circuito, pero lo voy a armar otra vez ustedes para que lo miren. ¿Qué tenemos aquí? En Cocodrilo, oprimiendo, si tienen la versión 1 de Cocodrilo, oprimiendo la tecla F7, oprimiendo la tecla F7 salen los iconos correspondientes a las entradas lógicas, o sea, circuitos lógicos, como entradas lógicas, las compuertas lógicas, logic gates, algunos microcontroladores y bueno, elementos para flujo de circuitos. Aquí tenemos algunos circuitos integrados digitales. Aquí tenemos salidas lógicas. Bueno, estas son puntas lógicas. Aquí está la salida del osciloscopio. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, está armado esta primera, ¿no? La voy a volver a armar para ver cómo se la hace. Esa es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Bueno, necesito entrar a donde están las compuertas lógicas. Hacemos clic sobre este icono. Aquí están las compuertas lógicas, ¿sí? Está el inversor, está la compuerta AND, la compuerta AND de 2 entradas, la compuerta AND de 3 entradas, la compuerta AND de 4 entradas, que es la más importante, ¿no? Por eso la han colocado de 2, 3 y 4 entradas. La compuerta OR, la compuerta NOR y la compuerta OR exclusiva. Entonces yo necesito para implementar esta primera ley de la álgebra de Boole, la suma lógica, o sea, cualquier variable suma lógica con 0 debe dar la misma variable. Bueno, ahí está implementada, pero lo voy a hacer para ver cómo ustedes lo harían también en su simulador. Entonces necesito la compuerta lógica OR, que está aquí. Entonces la pego allí. Necesito X, sería cualquier variable, o sea, en este caso va a estar representada por una señal de onda cuadrada, que la voy a encontrar aquí donde dice Logic Inputs, entradas lógicas, y voy a llamar a la señal de onda cuadrada, o reloj también se llama, ¿no? Una señal de reloj. Eso vamos a hablar más adelante, es una señal de onda cuadrada. Representa la variable A, ¿sí? Que puede tomar valor ceros y unos. Entonces se la conectamos, ¿sí? Suma lógica, dice con 0. El 0 lo vamos a representar como una entrada lógica que puede tomar el valor 0 y 1, ¿sí? Cuando lo oprimo, sin oprimir, toma el valor 0. Al oprimirlo pasa a 1, ¿sí? Y al oprimirlo nuevamente regresa a 0. Entonces lo conectamos a esta compuerta lógica, ¿sí? Es la compuerta lógica OR. Entonces, bueno, para mirar, en estos se llaman, estos elementos que yo miro ahí que se prenden y apagan son simplemente salidas lógicas, ¿no? Voy a colocar dos, uno para la entrada, a ver cómo sale, uno en forma vertical. Simplemente es una especie de LED, se encienden y se apagan. Y otro a la salida, de forma uno vertical y el otro horizontal. Es el mismo circuito, como se dan cuenta, está encendido y apagado. Si la entrada vale 0, ¿sí? Es la misma salida, mira, con la misma frecuencia, se prenden y apagan a la misma frecuencia, ¿sí? Prenden y apagan. O sea, X suma lógica 0 da X. ¿Qué pasa si esta entrada lógica la pongo en 1? ¿Qué dice esta ley? Que dice que X suma lógica 1, la salida siempre va a ser 1. O sea, si yo oprimo aquí, ahí, miren, lo pongo en 1, la entrada lógica de la segunda entrada, de la compuerta OR, miren, la salida siempre va a ser 1, siempre va a estar encendido el LED, o esta salida lógica. Entonces ahí está comprobada esta ley de las sumas en el álgebra de Boole. Vamos, bueno, es esta, X más X. ¿Cómo lo haríamos? X más X igual a X. Entonces, nuevamente llamo a la compuerta OR. Tengo una entrada lógica, es una onda cuadrada. Pero cuando dice X más X es igual a X, quiere decir que tanto la entrada A como la entrada B de la compuerta
de esta compuerta OR debe ser la misma, ¿no? ¿Sí? Entonces, de aquí puedo sacar ahí está. Tanto a las dos entradas le llega la misma señal. Bueno, coloquémosle los indicadores lógicos para que se alcance a ver. No es necesario, pero se ve mejor. Y este en forma horizontal. ¿Sí? Entonces aquí está representado que X, suma lógica X es la misma X. ¿Sí? Se prende y apaga los LEDs con la misma frecuencia. ¿Sí? Si aquí es 0, aquí es 0, si aquí es 1, aquí es 1. 0. X suma lógica X igual a X. Esta X más el negado de X igual a 1. Vamos a ver cómo lo miramos, lo simulamos aquí. Entonces, ¿qué necesito? Nuevamente necesito la compuerta OR. Saco de aquí. También necesito la variable lógica, una onda cuadrada. Pero dice que la otra entrada debe pasar por un inversor, ¿cierto? Porque X negado, dice. Entonces necesito un inversor. Entonces voy a buscar al inversor, está aquí. Lo voy a poner en forma vertical hacia abajo. Allí. Y conecto la salida de ese inversor con la entrada. Y ahí nos damos cuenta que se cumple esta ley de Morgan, perdón, del álgebra de Boole. Que si yo tengo X y aquí tengo X negado, suma lógica, la salida siempre es 1. Mire, siempre mantiene encendido. ¿Sí? Entonces ahí está comprobado en forma simulada los circuitos de las compuertas, la suma lógica. O sea, estas 4 leyes, ¿no? Del álgebra de Boole. Veamos con estas, el producto lógico. Entonces, para este caso necesitamos una compuerta. ¿Qué compuerta será la que necesito para comprobar esto? Esta es la suma lógica. Este va a ser el producto lógico. Entonces, aquí está la compuerta AND. Esta es la compuerta AND. Es lo mismo que se hizo acá. Bueno, si quiero hacerlo más rápido, lo que podía hacer es reemplazar esta compuerta OR por la compuerta AND en cada uno de estos circuitos. O si no, armarlo aparte, como quieran. Bueno, armémoslo aparte. Entonces, ¿qué necesito? X por 1, dice. Entonces necesito una entrada lógica, primero una entrada de una onda cuadrada o señal de reloj, que también se denomina. Necesito una entrada lógica que tome el valor 0 o 1. Y ahí está, bueno, por 0 siempre la salida es 0, se da cuenta. Si quiere pongámosle los indicadores, no es que sea necesario, pero se ve, perdón, aquí no está. Aquí están los indicadores lógicos. X y la salida. Aquí. Si la otra entrada vale 0, la salida es 0. ¿Sí? X, producto lógico 0, la salida es 0. Siempre se mantiene apagado la salida. Si yo lo coloco en 1, esta entrada lógica, entonces dice que debe ser la misma entrada X. ¿Sí? Mira, prende y apaga con la misma frecuencia. Entonces aquí están implementadas el producto lógico. ¿Sí? Que X por 1 igual a X, que X por 0 igual a 0. ¿Sí? Sirve como una especie de interruptor digital, ¿no? De hecho, vamos a hacer una práctica, la práctica de laboratorio que vamos a hacer la próxima es precisamente una de las, son 3 partes, ¿no? Tiene tres partes. Cada práctica laboratorio normalmente tiene 3 montajes o 3, algunas serán de 2.
tiene tres partes y precisamente vamos a aplicar esta propiedad que tiene el producto, el producto lógico o la compuerta AND, que sirve como una especie de interruptor que deja o no pasar una señal. Ahí la deja pasar y ahí la interrumpe. Bueno, esta x por x es igual a x, entonces volvamos a hacer. Necesitamos la compuerta AND nuevamente. Es lo mismo que se hizo para el caso de la suma lógica, ¿no? Entonces necesitamos la onda, señal de onda cuadrada, señal de reloj, y le colocamos a una entrada y a la otra entrada la misma, o sea que podemos aquí hacer como una especie de cortocircuito. Mire, a las dos entradas de la compuerta AND le llega la misma señal X. ¿Sí? La salida es la misma, ¿sí? Como se dan cuenta, porque los LEDs están oscilando con la misma frecuencia. ¿Sí? Es la misma. Bueno, ¿sí? X por X es igual a X. Y esta última, que X por X negado igual a 0. Entonces, necesitaríamos la compuerta AND y una de las entradas pues va a ser la señal de reloj o onda cuadrada, y la otra entrada la pasamos por un inversor. Aquí tenemos el inversor. Vamos a de forma vertical. Y la salida, como se dan cuenta, aquí es 0. No cambia, ¿no? X por X negado igual a 0. Entonces, ahí están demostradas las 4 leyes para el producto y las 4 para la suma lógica. X por X negado es 0. ¿Listo? Bueno, listo, sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces dejemos de compartir y continuamos con las diapositivas. Bueno, vamos a demostrar ahora la universalidad de las compuertas NAND y NOR. Es decir, que si usted tiene, vamos aquí, bueno, esto ya miramos esto, aquí. Dice, universalidad de las compuertas NAND y NOR. Yo lo voy a hacer para la compuerta NAND y ustedes lo hacen para la compuerta NOR. Normalmente la compuerta NAND es digamos, es la compuerta base en tecnología TTL. En cambio, en tecnología CMOS es la compuerta NOR. Pero el procedimiento de la demostración es el mismo, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Se trata de que teniendo solo compuertas NAND, o también solo compuertas NOR, se puede obtener todas las demás. ¿Cómo se hace? Pues aplicando las leyes del álgebra de Boole. Entonces, si solo se tiene NAND, puede obtener tanto la compuerta inversora o NOT, la AND, la OR, la XNOR, la XNOR y la XOR. Si solo se tiene compuertas NOR, pues se puede obtener las demás, ¿sí? De eso se trata, por eso se llaman compuertas universales. Quiere decir que teniendo un tipo de compuertas se puede obtener las demás. ¿Sí? Solo se puede hacer con estas, ¿no? Con NAND y con NOR. Entonces vamos a comenzar con compuertas NAND y demostrar cómo obtenemos el inversor, ¿sí? Recordemos que el inversor, ¿qué significa? O sea que yo tengo, si yo tengo una compuerta inversora, quiere decir que tengo esto, aunque no sé si me muestra ahí.
Compuerta inversora, recuerden que es una compuerta que solo tiene una entrada, una sola entrada y una sola salida. Que lo que hay a la entrada se invierte. ¿Sí? Si yo llamo Z a la salida, Z es igual a A negado. Eso es la compuerta inversora. ¿Cómo puedo obtener esta compuerta inversora, pero si solo tengo compuertas NAND? Entonces, para eso, pues recordemos el álgebra de Boole. Bueno, podemos hacerlo de varias formas, utilizando la tabla de verdad o en forma analítica, recordando esto, que una de las propiedades que acabamos de ver, que X producto lógico X negado, ¿sí? Esto X producto lógico X es X, pero como está negado, queda esto. ¿Y esto qué es? La compuerta inversora. ¿Sí? Es esto. Esto es esto. Pero esto que tengo aquí, esto de aquí es la compuerta NAND, ¿no? ¿Sí? Pero que tiene las mismas entradas. X igual a X por X negado es la compuerta NAND. Entonces ahí está. Ahí está la demostración, ¿no? Que no lo vean, pero ahí está. ¿Sí? Mírenlo. Bueno, borramos esto para que se alcance a mirar. Bien. Entonces, ¿qué hago para obtener la compuerta inversora utilizando NAND? Simplemente lo que hago es unir las dos entradas de la compuerta NAND, ¿sí? Y obtengo la compuerta inversora. Si quieren lo podemos mirar desde el punto de vista, aunque no está aquí en la diapositiva, mirando la tabla de verdad. Recordemos cuál es la tabla de verdad de la compuerta NAND. Si yo llamo, digamos, tengo dos entradas, X y Y. ¿Cuál es la tabla de verdad de la compuerta NAND? Tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. 4 combinaciones porque tengo dos variables. Estoy hablando de la compuerta NAND de dos entradas. Entonces, aquí va a estar el producto de X por Y, pero negado. Entonces dice que la compuerta NAND dice, responde con 1 la presencia de ceros en sus entradas. Si las entradas hay un 0 por ahí atravesado, entonces la salida siempre va a ser 1. O exactamente lo contrario, la compuerta AND. La única forma que debe ser es esta. ¿Qué vemos de particular en esta tabla de verdad? Para ver, por ejemplo, la compuerta inversora dice que si yo tengo, digamos, aquí tengo la compuerta inversora, o sea, aquí tengo X y aquí X negado, ¿cierto? Entonces, si aquí está 0, la salida es 1. Si tengo 1, la salida es 0. Este es el inversor. Veamos aquí la compuerta NAND. Entonces miremos cuándo las dos entradas son iguales. ¿Cuándo las entradas son iguales? En este primer caso, ¿sí? Y en este último caso. 0, 0, la salida es 1. Si ambas entradas son 1, la salida es 0. Este es el inversor. ¿Sí? Entrada 0, salida 1. Entonces, ¿qué significa? Que lo que hay que hacer para la compuerta NAND es unir las dos entradas. Al unir las dos entradas de la compuerta NAND, ¿sí? Y meter una señal A, la salida es A negado. ¿Sí? Y hace lo mismo que el inversor. Si la entrada es 1, 0, la salida es 1. Si la entrada es 1, la salida es 0. Entonces, si yo no tengo una compuerta inversora, puedo obtenerla con compuerta NAND uniendo las dos entradas. Y eso es también un inversor. ¿Listo? ¿Cómo obtengo la compuerta AND? A ver, con inversor. Con la compuerta NAND. O sea, si yo no tengo compuertas AND, pero tengo compuertas NAND, ¿cómo obtengo la compuerta AND? Entonces el truco, el viejo truco, como se dice, simplemente es recordar que en el álgebra de Boole, si usted niega una expresión o una variable lógica dos veces, se obtiene la misma. Que es lo que tenemos ahí. Bueno, voy a borrar esto para que no me estorbe. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí.
Si yo niego dos veces, no funciona. Esta es la compuerta AND, la que está aquí. Esto es AND. Escribamos aquí, a ver. Esto es AND. X por Y, esto es AND. Pero si la niego dos veces, obtengo la misma función. Entonces, pero como se dan cuenta, allí eso está ya la demostración, ¿sí? O sea, esta parte, la parte de abajo de la primera línea, esto de aquí es la compuerta NaN. Pero está negada, entonces, ¿qué hago? Pues a la compuerta NaN la niego nuevamente. Ya sabemos que el inversor es unir las dos entradas de la compuerta NaN y tengo un inversor. Entonces, ¿cómo obtengo la compuerta NaN utilizando compuertas NaN? Pues con una compuerta NaN y luego otra, ¿sí? Donde la salida de la última sirve de entrada, de la antepenúltima sirve de entrada a la última, ¿sí? Bueno, ahí está en la gráfica. Entonces, miren, utilizando dos compuertas NaN, puedo obtener una compuerta AND. Porque la salida de esta parte aquí, aquí que tengo, aquí, esta salida es esta partecita. X por Y negado. Y luego la paso por un inversor, uniendo las dos entradas. Y esta salida es la compuerta AND. Esta es la AND y hace el mismo papel de tener estas. O sea, necesito dos compuertas NaN colocadas de esta forma para obtener la AND. ¿Sí? Muy sencillo. Es decir, negar la compuerta NaN es la compuerta AND. ¿Cómo obtengo la compuerta OR? Recordemos que la compuerta OR es simplemente la suma lógica, ¿no? X más Y. Entonces, ¿cómo hago para obtener esta compuerta OR, pero solo tengo compuertas NaN? ¿Qué hago? ¿Cuál es el truco? ¿O cuál es el procedimiento? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Negar dos veces. Porque al negar dos veces obtengo la misma función. Y aplicar una de las leyes de Morgan, ¿sí? Ahí está. X más Y doblemente negado es X más Y. Pero aplicando la primera ley de Morgan a la parte inferior donde está la negación, obtengo esto. O sea, cambio el producto, la suma por producto y niego cada una de las variables. Y esto que está aquí ya, si ustedes lo analizan, eso es la compuerta, ahí tenemos la compuerta, miren. Esto que está aquí, que es un inversor. Entonces aquí tenemos X y aquí tenemos X negado. Tengo una compuerta NaN donde les pongo una de las dos entradas y ya tengo un inversor. Lo mismo hago con Y. Niego la entrada Y, o sea, utilizando compuertas NaN, uniendo las dos entradas, esto es Y negado. Y la paso nuevamente por otra compuerta NaN, ¿sí? Y esta salida de aquí es esto, que equivale a esto de acá también. Lo mismo. Hace lo mismo que la compuerta OR. Entonces ahí se ha demostrado, se lo puede hacer también con tablas de verdad, queda como ejercicio. Utilizando compuertas NaN se puede obtener la compuerta OR. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cuál sigue? La NOR. ¿Cómo obtendría la compuerta NOR? Obteniendo solamente con compuertas NaN. ¿Sí? La compuerta NOR es X más Y negado.
Entonces, como siempre, la forma de la demostración es negar dos veces la función. O sea, niego dos veces esto, o sea que va a tener tres líneas. ¿Sí? Y aplicar la ley de Morgan, la primera ley de Morgan, a la primera línea de abajo. ¿Sí? Y esto que está aquí ya es, si ustedes lo ven, esta expresión de aquí, que es la misma NOR, aquí ya está metida la compuerta NaN, porque aquí tengo un inversor, esto es un inversor, aquí tengo otro inversor, que sirven de entradas a una compuerta NaN, y la salida de esa compuerta NaN pasa por otro inversor, que también sabemos cómo obtener un inversor utilizando compuertas NaN. ¿Sí? Entonces, ahí está la demostración. Sino que en este caso necesitamos de un circuito integrado, por ejemplo el 7400, necesitamos todas las cuatro compuertas, miren. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, se puede obtener fácilmente una compuerta NOR utilizando compuertas NaN, porque esto es X negado, aquí es Y negado, o sea, cada uno de estos términos de acá. Aquí la salida de esto es, aquí es otra compuerta NaN, entonces es el producto de ellos negado. X negado, bueno, Y negado, negado. ¿Qué sería esta parte? Aquí, bueno. Y eso hay que pasarlo otra vez por un inversor. Uniendo, teniendo otra compuerta NaN donde le he unido las dos entradas. Y la salida aquí, la salida es esta, que equivale a esto. Entonces, ahí está la demostración de que utilizando solo compuertas NaN y aplicando álgebra de Boole se puede obtener la compuerta NOR. ¿Sí? ¿Cuál sigue? La compuerta SOR. A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes obtener la compuerta SOR o OR exclusiva, que también se denomina? Solo con compuertas NaN. Bueno, ahí está. Hay que utilizar una equivalencia que hay para la compuerta SOR. Recordemos que la compuerta SOR obedece a esta ecuación. Bueno, perdón. Recordemos esto. Bueno, se niega dos veces también. Se hace lo mismo, el procedimiento es el mismo, ¿no? Sino que si, a ver, se les olvidó qué es lo que hace la compuerta SOR. Si yo tengo X y Y. Entonces, la salida X exclusivo Y es un símbolo más encerrado en un círculo. Si yo tengo 0, 0, si las entradas son iguales, la salida es 1. Si las entradas son diferentes, la salida es 0. Y esto se demostró en la clase anterior que esta tabla de verdad se puede obtener utilizando esta expresión. O sea, X negado por Y más X por Y negado. ¿Sí? Esto es el procedimiento. Entonces, lo que negamos dos veces es esta expresión, X negado Y más XY negado. Y aplicamos una de las leyes de De Morgan a una de las líneas que tenemos aquí. Y esto de aquí ya es esto ya se puede implementar solo con compuertas NaN.
porque X negado es un inversor, y un inversor ya sabemos qué hacemos para obtenerlo. Unimos las dos entradas de la compuerta NaN, eso me da el inversor. Al multiplicarlo por Y, o sea, esta partecita de aquí es otra compuerta NaN. ¿Sí? Y lo mismo del otro lado. Y estas dos son entradas de otra compuerta NaN. O sea que el circuito es el que va a aparecer ahorita. ¿Sí? Miren. Necesitamos 5 compuertas NaN cableadas de esta forma, ¿sí? Tal como aparece aquí, para obtener la compuerta SOR. OR exclusiva, ¿no? Se denomina. Bueno, aquí un problemita sería que un 7400 trae 4, pero aquí ya necesitamos 5, o sea que en realidad necesitamos 2 circuitos integrados, 7400, cableados adecuadamente, ¿sí? Uniendo las pines adecuadamente para obtener la compuerta OR exclusiva. Bueno, ya en la práctica estas compuertas, que obedece a ser una compuerta OR exclusiva en circuitos integrados, ya vienen integrados y es el 7486. En la próxima práctica de laboratorio vamos a comprobar las tablas de verdad de cada una de estas compuertas. Bueno, ahí está la demostración de que la compuerta SOR se puede obtener solo con compuertas NaN. Nos faltaría la última, ¿no? Que sería la compuerta XNOR. Para la compuerta XNOR se necesita, recordemos que la compuerta XNOR es la SOR negado, ¿no? X exclusivo Y negado. Y utilizar esta equivalencia. Se dejó como ejercicio a ustedes que demostraran que la tabla de verdad de la compuerta XNOR, o sea, la SOR negado, es exactamente lo contrario de la compuerta XNOR, ¿sí? Entonces, se deja como ejercicio esto. Bueno, ahí el circuito va a aparecer ahí en la pantalla. Y negando 2 veces, el mismo procedimiento. Se niega 2 veces, se aplica una de las leyes de De Morgan, y aquí ya tenemos este circuito, digamos, esta expresión lógica que aparece aquí, es un circuito donde se puede obtener con compuertas NaN, ¿sí? Porque aquí tenemos una compuerta NaN, esto es NaN, esto es una compuerta NaN. Esto también es otra compuerta. Aquí pues hay que pasarlo por un inversor, pero sabemos que un inversor se puede obtener a través de una compuerta NaN, uniendo las dos entradas. Y esto es otra compuerta NaN. Y estas sirven de entradas. Esto es como si todo esto fuera A y toda esta expresión fuera B. Están multiplicadas y además están negadas. Entonces esto también es otra compuerta NaN. ¿Sí? Entonces ahí aparece el circuito. Y todas son compuertas NaN. Bueno, sino que necesitamos 2, 4, 5, ¿no? 5 compuertas NaN. El circuito integrado 7400 no sería suficiente, un solo, necesitaríamos 2. Y cablearlos adecuadamente para que se conviertan en la compuerta XNOR. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos a otro tema que es igualmente importante en lo que es el álgebra de Boole, que es lo que se van a denominar las formas canónicas de las funciones lógicas. Dice, a partir de una tabla de verdad podemos obtener múltiples expresiones para la misma función. Sí, a veces una de las cosas que se hace cuando se trabaja en electrónica digital es que uno lo que tiene es la tabla de verdad. Esa tabla de verdad se la obtiene pues del problema físico en particular que uno quiere
establecer o diseñar. Le dicen que para ciertas entradas la salida es tal, si las dos switches están abiertos, la salida es 0 o es 1. Bueno, depende del problema en particular. Pero entonces uno obtiene, de la tabla de verdad, puede obtener diferentes expresiones lógicas para esa misma función. Todas deben ser equivalentes. O sea, dos expresiones directas de la tabla de verdad son las siguientes, se llaman formas canónicas. ¿Sí? Formas canónicas se caracterizan porque todos los términos en estas expresiones aparecen todas las variables. ¿Sí? Estas son definiciones simplemente. ¿Cuál es la primera forma canónica? Esta está formada por la suma de productos. ¿Sí? Es decir, una función van a aparecer todas las variables, pero todas las variables aparecen en la función, pero está caracterizada que esta es por una suma de productos. Ejemplos, suponiendo que yo tengo una función de 3 variables, donde las variables son A, B y C. Miren que ahí tenemos lo que se denomina todas las expresiones, todos los términos, ¿sí? de esta función. En este caso tenemos 3 términos, ¿sí? Aparecen todas las variables, ¿sí? Son una función. Aquí aparece un término A por B por C. Aquí tenemos otro término que no es el mismo del anterior, ¿no? Porque aquí aparece la variable C negada y es lo mismo este. Aquí está negado B negado C. Tenemos 3 términos y en todos los términos aparecen todas las variables A, B y C. Esta forma de expresar una función lógica se denomina primera forma canónica, ¿sí? Que está caracterizada por la suma de productos. Suma de productos. Aquí está, suma de productos. A por B por C, A por B por C negado, A negado por B negado por C. 3 productos. Tenemos 3 expresiones y aparecen todas las variables. Porque no sería una función canónica si yo, por ejemplo, escribiera algo así, ¿no? A por B, pero no apareciera C, ¿no? Entonces eso ya no sería una forma canónica, que no aparece la variable C. Entonces, en todos los términos, la suma de los términos deben aparecer todas las variables. Esto ya no, esto es forma canónica. Esa es la primera forma canónica. Y esto no sería una forma canónica, porque aquí, por ejemplo, este término no aparece en la variable C. Entonces, que quede claro, ¿cuál es la primera forma canónica? Está formada por la suma de productos. Esto es importante, más adelante vamos a ver que de la tabla de verdad vamos a ser capaces de obtener esta función. El objetivo es obtener la función a partir de la tabla de verdad. Eso va a ser la clase de hoy. Bueno, vamos a borrar esto. La obtención de la primera forma canónica a partir de una tabla de verdad es inmediato. El proceso se denomina desarrollo de la tabla de verdad por unos. Bueno, ¿de qué se trata esta afirmación que dice aquí? Que si usted tiene una tabla de verdad, yo puedo obtener esta primera forma canónica. De esa función, o sea, la función que obedece a esa tabla de verdad. ¿Sí? Y vamos a trabajarla con lo que se va a denominar desarrollo de la tabla de verdad por unos, es decir, nos vamos a fijar en la tabla de verdad solo aquellas expresiones donde el valor sea 1, porque sabemos que las únicas formas que aparecen serían unos y ceros, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se haría ese procedimiento. Proceso. Dice, tomamos la tabla de verdad y solo nos fijamos en las filas en las que la función vale 1. O sea, no nos interesa los demás valores donde aparece, donde el valor sea 0. Para cada una de estas filas
obtendremos un sumando. O sea, en cada fila donde veamos el 1, vamos a obtener un sumando. Es un procedimiento mecánico que es muy fácil de grabárselo. Constituido por producto de todas las variables aplicando la siguiente regla. El proceso es el siguiente. Si una variable está a 0, en la fila escogida, usaremos la variable negada. Si está a 1, la usaremos la variable sin negar. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Entonces, vamos a aplicarlo a ejemplos. Entonces, suponga que dice el ejemplo, se obtener la primera forma canónica a partir de la siguiente tabla de verdad. Si ustedes tienen esta siguiente tabla, la que aparece ahí. Bueno, pero ustedes preguntarán, ¿y de dónde sale esa tabla? Bueno, esa tabla por ahora no nos interesa. Ese sería el resultado de un diseño, de un circuito yo quiero hacer para que responda de esa forma. Ejemplos de eso vamos a hacer más adelante, pero por ahora me interesa es que si yo tengo la tabla de verdad, entonces ¿cómo obtengo la función f? O sea, f en función de las variables de entrada a, b y c, de eso se trata. Entonces el procedimiento dice, fíjese en las salidas donde está 1, donde hay unos. Aquí es marcado con flechas, está, por ejemplo, bueno, para que para que quede aquí anotado aquí, digamos, recordemos que esto es la forma en que se distribuye, como son 3 variables, en que se ordena mejor. Cuando tengo 3 variables son 8 combinaciones, ¿no? No se les olvide que si yo tengo 3 variables, el número de combinaciones es 2 al número de variables, en este caso 3. 2 a la 3 es 8, aquí tenemos, y esto sería el 0 en binario, este sería el 1 en binario, este es el 2 en binario, 3 es el 4 en binario, 4 es 1, 0, 0, 5, 6 y 7, es decir, 8 combinaciones. 2 a la 3. Entonces solo nos fijamos, por ejemplo, en la fila 1, sería la fila, ¿no? La fila 1 hay un 1, aquí hay un 1. En la fila 3 también hay un 1. Y en la fila 7 hay un 1. Entonces, allí nomás. Los demás, donde vale 0, no nos interesa. ¿Y cómo se obtiene el término correspondiente a la función? O sea, ¿cuál es el término que me da aquí? Entonces dice, si la variable está en 0, aquí está en 0, A está en 0, B en 0 y C en 1. Entonces, aquí va a haber un término. ¿A qué va a ser igual? Dice, si la variable está en 0, tome la variable negada, o sea, A negado aquí. ¿Aquí qué sería? B, producto, o sea, por B negado. Como la variable aquí se está en 1, entonces la dejamos tal como está. Entonces, este sería el primer término de las... Porque una vez que yo obtenga todos los términos, hago la suma lógica. ¿Cuál sería el término en esta tercera fila? ¿Quién me dice? Sería anegado B y C, ¿no? Eso, muy bien. A negado por B, producto, ¿no? Por B, por C. Y el último acá, ¿no? Aquí está en 1, entonces aquí sería, ¿cuál sería? A A por B por C. por B por C. ¿Listo? Mire, y luego, entonces F a qué es igual? A la suma lógica de estos 3 términos. Ese es el cuento. Entonces ya podíamos saber, bueno, ¿y en qué se basa eso? Pues recordemos, esto se basa en que una de las propiedades del álgebra de Boole, que si usted tiene A, cualquier variable, bueno, no la llamamos A para no confundir, cualquier variable X, X más 0 es igual a X. Ya el 0 no suma, ¿sí? Queda la misma variable. Lo que sí suma, que es X más 1, ¿sí? Es igual a 1. Entonces, en eso se basa. Si yo cojo donde valgan esto 1 y sumo esos términos,
me da la función f. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces borramos estos. Ahí tenemos A negado, B negado, C. A negado, BC. A por B por C. La función f será la suma de esos tres términos. Mire, y esta es la primera forma canónica, mire. Suma de productos. Y cada uno de estos términos aparece en todas las variables. Posiblemente esta función, eso sí hay que aclararlo, no sea la más simple, ¿no? Esta expresión no sea la más simple. De pronto hay que aplicar ya sea un método analítico utilizando álgebra de Boole para obtener la expresión más simple, porque el objetivo es obtener la expresión más simple para que cuando usted arme el circuito le quede el más sencillo posible. Pero de la tabla de verdad ya podemos obtener la función. Sí. Dice comprobar algunos valores. ¿Cómo podríamos comprobar que esta función obedece a esta tabla de verdad? Entonces, simplemente, por ejemplo, cualquier valor que se les ocurra a ustedes, ¿a cuál? A ver. No. Me perdió el marcador. Entonces, ¿cómo podríamos comprobarlo? Por ejemplo, veamos si se cumple por ejemplo, este término, que cuando A vale 1, que B vale 0 y C vale 1, la función debe valer 0. Pues, dele valores, ¿no? Si A vale 0, aquí tenemos 0, pero está negado. Aquí B vale 0, pero está negado. Y C vale 1. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, no, perdón, aquí tengo un error. Este es 1, perdón. Perdón. A vale 1, ¿no? Entonces que tenemos 1 negado. Voy a comprobar esta fila que se llama la 0, la 1, la 2, la 5, la fila 5. Voy a ver si me da 0. ¿Sí? El resultado debe dar 0 reemplazando en esta función. Aquí ya podemos comprobar que sí, ¿no? Vamos a ver. Porque aquí me da 1 negado que sabemos que es 0. 0 negado es 1, pero como ya anterior aquí dio un 0, y aquí C vale 1. Entonces, bueno, aquí más, dice más. A negado, A vale 1 negado, que es 0. B vale 0. Y C vale 1. Dice más. A por B por C. Pero A vale 1, B vale 0. Y C vale 1. Sí, donde haya ceros, ya sabemos que es este 0, ¿no? 1 negado es 0. O sea que todo este término ya vale 0. Aquí está el 0, o sea, aquí tenemos 0, 0 más 0. Y aquí está otro 0, mira. Aquí va a dar 0. Sumar 3 ceros es 0. Cumple con esto. Y así podíamos hacer con cualquiera de los demás valores de esa tabla de verdad. ¿Sí? Por ejemplo, esta que dio 1, ¿sí? Sabemos que si el primer término creo que nos da, ¿no? El primer término, porque si A vale 0, 0 negado, ya me da 1. No, perdón, aquí 1 negado da 0, ¿no? Estoy haciendo esto. Y por 1, bueno, aquí me dio 0. Debe haber uno de estos términos, me debe dar 1. ¿Cuál sería? A ver, creo que es el segundo, ¿no? Porque aquí tenemos 0 negado, aquí tenemos 1 negado, y aquí tenemos un negado no. 1.
1 y aquí tenemos 1. 0 negado es 1, ¿no? Y aquí 1 por 1 por 1, 3 unos da 1. 1 más cualquier cosa siempre va a dar 1. Entonces se cumple esto. Y lo podemos hacer con los demás. Entonces miren que utilizando esta forma, la primera forma canónica, se puede obtener la función correspondiente de la tabla de verdad. De eso se trata. Bueno, voy a borrar todo esto. Notación. Bueno, una forma de simplificar, de obtener una expresión más condensada de la primera forma canónica, lo que aparece ahí. A cada uno de los sumandos de una expresión en la primera forma canónica le corresponde una fila en la tabla de verdad, es decir, un número en decimal. Así, en la función anterior, esta función es la misma a la anterior, veamos qué orden es cada uno de estos términos. ¿Sí? El término A negado, B negado, C representa la fila de la tabla de verdad en la que A vale 0, ¿sí? B vale 1 y C vale 1. Que si se pone en decimal es el número 1, ¿no? ¿Sí lo ven? Porque recordemos que el número 1 decimal, escrito en binario con 3 dígitos es 0, 0, 1. Entonces, este término corresponde al término 1. ¿Qué término sería este? Si este vale 0, esto vale 1 y este vale 1. Entonces, este es el número binario 0, 1, 1, es en decimales que número 3, ¿cierto? Y este vale 1, este vale 1 y este vale 1. Esto escrito en decimales es el 7. ¿Sí? Entonces, una forma, y como estos son sumas, una forma de expresar una función utilizando la primera forma canónica es una sumatoria de 3 términos, el 1, el 3 y el 7, como va a aparecer hoy en las diapositivas. ¿Cuál es el decimal correspondiente a A negado BC? O sea, 0, 1, 1 en binario es 3. ¿Cuál es el decimal correspondiente a ABC? 1, 1, 1 en decimal, en binario corresponde al decimal 7. Entonces, una forma de expresar esta función, de pronto la van a ver en libros o bueno, en la evaluación que se les haga, no se les extrañe que aparezca de esta forma. F igual la sumatoria, porque son 3 términos, ¿no? Sumatoria de 3 valores decimales. La sumatoria de 1, 3 y 7. Entonces, esto es lo mismo que decir. Si ustedes tienen esta expresión, ya no les extrañe decir, esta expresión equivale, si yo llamo a las variables A, B y C, A negado por B negado, y como decir 0, 0, 1. Entonces C más este 3 significa que debemos obtener el número 3 teniendo en cuenta que esto sería A negado igual a 0, BC. 0, 1, 1. Son 3 términos, 1, 2, 3. Entonces el último sería ABC, que sería 1, 1, 1. Es decir, si ustedes miran esta forma de expresar, esta notación, F igual a la sumatoria de entre paréntesis 1, 3, 7 es lo mismo que tener esto. A negado, B negado C más A por B por C más A por B por C. Bueno, listo. Veamos la segunda forma canónica.
Se caracteriza porque está formada por producto de sumas. Y en todos sus términos deben aparecer todas sus variables. Y la diferencia con la anterior era la suma de productos. Acá es el producto de sumas. Ejemplo. O sea, todas las variables deben estar en esos términos, ¿sí? Y aquí tenemos dos productos, pero esos productos son sumas, ¿sí? Producto de sumas. A más B negado más C. Producto A negado más B más C. Eso se llama la segunda forma canónica. Dos términos que van multiplicados, ¿sí? A más B negado más C por A negado más B por más C. Otro ejemplo. Ese sería otro ejemplo de, en este caso tiene dos variables, A y B. En el primer caso, tres variables. ¿Cómo obtener la segunda forma canónica a partir de la tabla de verdad? Este proceso se llama desarrollo de la tabla de verdad por ceros. En el anterior era desarrollo de la tabla de verdad por unos, o sea, nos interesaban en la primera forma canónica, o sea, obtener la función utilizando la primera forma canónica, se llamaba desarrollo de la tabla de verdad por uno, nos interesaban los unos. Acá ahora nos interesan es los ceros, a diferencia del anterior. De la tabla de verdad solo nos fijamos en las filas en las que la función vale cero. Nos olvidamos del resto. Regla. ¿Cuál es la regla que vamos a seguir? Dice, si una variable está a 1 en la fila escogida, usaremos la variable negada. ¿Sí? Es exactamente lo contrario de lo anterior. ¿Sí? Si la variable está en 1, escogemos la variable negada. Si está en 0, la dejamos tal como está. O sea, sin negar. La función final será el producto de cada uno de estos términos. En el proceso de la primera forma canónica la función final era la suma de cada uno de estos productos. Aquí es el producto de cada uno de estos términos. Ejemplo, obtener la segunda forma canónica a partir de la siguiente tabla de verdad. Tenemos es la tabla de verdad. ¿Cuál se escoge? Depende. A veces si hay demasiados unos, sería bueno esta segunda forma. Aquí, por ejemplo, hay muchos unos y solamente hay 3 ceros. Entonces parece que es conveniente utilizar esta segunda forma. Si hubiera más ceros que unos, sería bueno la primera forma, ¿no? Porque la expresión es más sencilla. Entonces miren, ahí tenemos la tabla de verdad. Y nos fijamos solo en los valores donde la función toma el valor 0, que son los que están marcados ahí con las flechitas rojas. Y vamos a obtener el término correspondiente, pero ahora no es el producto, sino la suma. En cada uno de estos puntos donde la función vale 0, va a obtener un término que es la suma, ¿no? ¿Y cómo se obtiene? Si la variable está en 0, como este caso, mire, aquí. Si la variable está en 0, la dejamos tal como está, o sea, A solito. Si la variable está en 1, la negamos, o sea, B negado. ¿Sí? O sea, ¿y cuál sería entonces el término que obtengo aquí? Sería que A más, aquí B está en 1, entonces tomamos su valor negado. Aquí C vale 0, entonces la dejamos tal como está. Este sería el primer término. Aquí en este caso, donde la variable vale 0, a ver, si me entendieron, ¿qué escribo aquí? ¿Cuál sería el término? Aquí, ¿qué escribirían? La variable está en 1, miren. Entonces, ¿qué valor obtengo aquí? ¿Qué escribo? A, Anegado más B más C. es fácil.
más B más C, porque B y C es también 0. Este sería el segundo término, o también le llaman mini término. Bueno, hay varias formas en que lo llaman. Y aquí, en este caso, ¿cuál sería? Miren, A negado más B negado más, sí. A negado más B negado más C. ¿Y cuál sería la función total? O sea, el f a qué sería igual al producto de cada uno de estos términos. Producto. No lo voy a escribir. Producto. ¿Sí? Bueno, ahí voy a borrar y ahí va a aparecer en la pantalla. Ahí está. Son el producto de estos tres términos. Esa es la segunda forma canónica, sino que esta es un poco más larga, ¿no? Ahora, si la quiero pasar a la primera forma, pues habrá que hacer todas estas operaciones, multiplicar todos estos términos. Comprobarla utilizando algunos términos, ¿no? Si quiero comprobar que esta es la función que obedece a esta tabla de verdad, podría tomar uno cualquiera, a ver. Por ejemplo, tomemos el último, a ver. Veamos si aquí da 1. Podría tomar cualquiera de ellos. Entonces, comprobarla. Entonces, ¿qué necesito? Paréntesis. Aquí, ¿cuánto vale 1? ¿Cuánto vale A? Vale 1. Aquí vale 1. Más 1 negado. Más 1. Producto. A vale 1 negado. B vale 1. C vale 1. Producto. A vale 1 negado. Más B vale 1 negado. Más 1. Todo esto tiene que valer 1. Ahora vamos a estar cierto. Aquí tenemos 1 más 0 más 1. O sea, ninguno de estos debe dar 0, porque si no, pues, todo sería 0. Aquí es, bueno, producto. Aquí da 0, pero aquí tenemos un 1, 0 más 1 más 1. Aquí tenemos 0 más 0. Que no vaya a dar todo 0, porque si no, pues nos daría 0 la función, pero no nos da 0. Aquí da un 1, 1 más 0 más 1 es 1. Aquí también da 1 y aquí también da 1. O sea, 1 por 1 por 1 da 1. O sea, se ha comprobado este caso. Lo podemos hacer con los demás. ¿Sí? Listo, bueno. Bueno, la notación, así como en el caso anterior, como en vez de hablar una sumatoria, también podemos hablar de un producto. Para la segunda forma canónica se usa otra notación. La función f anterior está constituida por tres términos multiplicados. Si nos fijamos en el primer término, a más b más c, se corresponde con la fila de la tabla de verdad en la que a vale 0, b vale 1 y c vale 0. Que si lo ponemos en decimal equivale al número 2. 0, 1, 0 es el 2 en decimal. De esta manera podemos usar la siguiente notación para representar a la función f. En vez de sumatoria se habla de productorio. Si alguna vez lo escucharon hablar. Como es el producto, ¿no? ¿Sí? Entonces, f igual esta es la letra pi. Pi productorio es el productorio de 2,4,6. Lo podemos, esa es la forma de escribir la segunda forma canónica. ¿Sí? Bueno, veamos unos ejemplos.
Obtener las ecuaciones canónicas 1 y 2. Segunda, escribe las conmutaciones sumatorio o productorio para la tabla de verdad. A ver, tratan de hacerlo ustedes, a ver. Para que no se les olvide. ¿Cómo sería la función correspondiente a esa tabla de verdad? Utilizando la primera y luego la segunda tabla de verdad. La primera y la segunda forma canónica, perdón. Mirando esa tabla de verdad. A ver, les voy a dar un minuto para que la escriban. Si alguien no entendió, me dice. Para ayudarles voy a escribir aquí en decimal. Esta sería la fila 0, esta es la fila 1, la fila 2, esta es la fila 3. La fila 4, fila 5, la fila 6 y la fila 7. Entonces, ¿en cuáles filas nos fijamos para la primera forma canónica? En la fila 3, 4 y 7. ¿Cuál sería la función? A ver, ¿quién la tiene? ¿Qué término me da aquí? Para la primera forma canónica. ¿Quién me ayuda? ¿Qué sería? ¿A qué? A inversa B A por B. vale, ¿cuánto vale aquí? Vale 0. Entonces, ¿cómo tomo la variable? ¿A qué? Inversa. A negado. A negado. Ah, eso. Más. B por sí. Eso. Aquí. ¿Qué escribo? La A por B negado por C negado. Productos. Y la última. Sería A por B por C. Listo. Por lo tanto, la función A es igual a ¿qué? La función F para la primera forma canónica es La suma de los la suma de productos. estos tres términos. O también lo llaman min-term. De pronto en algún libro lo llaman así, min-term. En inglés son mini-términos. Mini-terms, mini-términos. Entonces la función es la suma de estos tres términos, o mini-términos. Suma lógica. Y bueno, y para la segunda forma canónica, que es un poco ya más grave, ¿cuáles serían? Bueno, vamos a borrar estos. Nos fijamos en la función donde vale 0. Nos olvidamos del resto. ¿Aquí qué término sería? Abrimos un paréntesis y aquí ¿qué escribiría? A más B más C. Ah, eso. Es sencillo. Más B más C. Aquí
A, A más B más C negado. B más C negado. Aquí miren que en este caso, esta segunda es mucho más grande la función. Pero debe equivaler a la anterior, ¿no? Aquí sería que A Más B negado más C. más B negado más C. Aquí sería A negado más B más C negado. Y este último sería que A negado más B negado más C. ¿Y cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5. 5, en el caso anterior eran 3. Pero las dos funciones deben ser las mismas. Bueno, simplifique si es posible, ¿no? En el caso, bueno, aquí se refería a la primera forma, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos. Ahora, aquí lo escribí con minúscula. Debería ser con mayúscula. Así corresponden esto. Bueno, escrita en forma de sumatoria sería, miren, esta, recordemos que esta era la fila que era esta, la fila. Anotador. Esta es la fila 0, esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, ¿no? La fila 3 porque para la primera forma canónica me refiero, ¿no? ¿Sí? Entonces está la 3, el 3, y este es el 4, y este es el 7. Suma de 3 términos, de los términos 3, 4 y 7. Simplifíquela si es posible. Bueno, ya la simplificación sí sería aplicando álgebra de Boole. ¿Bien? Bueno, ahí está la simplificación. ¿Por qué sale BC más A por B negado C? O sea, esta, recordemos, cuando usted encuentra la primera o segunda forma canónica, esa expresión no es la más simple posible. De pronto hay que aplicar algún método para simplificarla. Pero creo que no es difícil llegar a esta expresión, ¿no? Porque si dan cuenta, ustedes pueden factorizar entre el primer término, este primero, este término, y el último, este término, y este último se puede factorizar BC, ¿no? Al factorizar BC me quedaría BC factor de A negado más A, pero recuerden que A más A negado es igual a 1, ¿no? Entonces, y 1 por BC queda BC, y el otro término sí está tal como está ahí. Entonces, esta expresión ya es más simple que la primera. ¿Listo? Y la otra expresión es la que aparece ahí. Es lo mismo. Bueno, aquí lo he escrito con letras minúsculas. Bueno, debía haber escrito con letras mayúsculas. No importa. A más B más C, más A por B por C negado, más A por B negado más C, más A negado por B por C negado, más A negado B, C. Estas dos funciones de aquí, de esta función, debo ser capaz, pero sería un ejercicio bastante laborioso, pero se puede demostrar que estas dos cosas, esto que está aquí, debe ser lo mismo que todo esto. ¿Cómo llegar a demostrar? Pues había que abrir todo esto. Es bastante largo. Vamos a multiplicar A por A, A por B, A por C negado, etcétera, etcétera. Una cantidad de términos. Y aplicando leyes de la álgebra de Boole, de llegar y simplificación, llegar a esta expresión. Sería un buen ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a borrar estos dibujos.
Bueno, la forma, la notación se lo puede escribir así, ¿no? Productorio. Productorio de cada uno de estos términos, ¿sí? Porque estos términos serían los términos 0, 1, 2, 5 y 6. O sea, los otros, los que no están aquí, 3 y 4 y 7. Sino el resto, ¿no? Pero en forma de productorio, 0, 1, 2, 5, 6. Bueno, no creo que haya problema. A ver, este ejercicio para ustedes. A ver, anoten ese ejercicio para que lo hagan para mañana. Sáquenle una foto. Dice una función de 3 variables, A, B y C. La función lógica, no se entiende. Ha de tomar el valor lógico 0 cuando la variable B tiene el valor lógico 1 y la variable A tiene el valor lógico 0. En los demás casos posibles, ha de adoptar el valor lógico 1. Entonces se trata de, primero, realizar la tabla de verdad de esta función. Ustedes verán cuál de las dos formas canónicas utilizan. Eh, Normalmente, pues uno utiliza la que le quede más simple posible. Entonces van a ver cuál de las dos es mejor. Obtenga la expresión booleana, o sea, cuál es la función lógica, y luego realiza el circuito lógico. Vamos a ver para mañana ese ejercicio. Problema. ¿Ya lo anotaron? Bueno, vamos a ver un método de simplificación de funciones lógicas o booleanas. Las funciones booleanas se tienen que simplificar al máximo para diseñar el circuito con el menor número de componentes electrónicos. O sea, para eso se aplica el álgebra de Boole, ¿no? Método de simplificación. Tenemos dos métodos para simplificar funciones. Uno ya lo conocemos, que es aplicar las propiedades y los teoremas del álgebra de Boole. Y el segundo método se va a llamar el método de Carnot, o también se denomina mapa-K. Carnot fue una persona que se inventó un método para métodos tipo gráfico, ¿no? Y muy efectivo para simplificar una función lógica. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero por ahora recordemos el primero, ¿no? El primero, pues como ya casi que lo conocemos también. Pero para recordar, y les voy a dejar otro ejercicio también. Entonces, normalmente las formas canónicas, habíamos dicho anteriormente, no son las expresiones más simples o más simplificadas. Entonces es necesario aplicar algún método para obtener la expresión más simple posible. Entonces lo vamos a llamar también método analítico, al primero, método utilizando los teoremas y las leyes del álgebra de Boole. Se hace basado en la experiencia y el conocimiento del álgebra de Boole. Por ejemplo, un ejemplo 1, simplificar. A ver, ¿cómo simplificaríamos esa función?
Simplificar A negado BC más A por B negado C más AB, C negado más ABC. Sugerencia, a ver. Recordemos una de las propiedades del álgebra doble, que X más X es igual a X. Lo mismo podría decir si tengo X. ¿Qué pasa si yo tengo X más X más X? ¿A qué es igual? ¿Mm? Estas dos A X, X, ¿no? claro, estas dos X me dio X y tengo el caso anterior. Entonces, esa sugerencia, esa idea, esa ayuda, van a utilizar para, o sea, esa es la experiencia que uno debe tener, el conocimiento del álgebra de Boole, para simplificar una función. O sea, obtener una expresión más simple. Entonces, como ejercicio van a demostrar esto. Que esa función, les voy a dar la solución, pero la van a demostrar ustedes, y utilizando esta idea que les acabo de dar. ¿Qué significa eso? ¿Qué término debo sumar para que digamos, al factorizar alguno de esos términos me quede una forma fácil de llegar a esa solución? Queda ese ejercicio y este también. Simplificar. Este no les voy a dar la respuesta ahora. ¿A qué es igual esto? Y vamos a dejar ahí para mañana. Entonces quedan 3 ejercicios. El anterior y estos dos. Bueno, la solución a este método analítico de simplificar ya está dado allí. Le estoy dando una ayuda. El ejemplo 2 y ustedes lo van a hacer. Bueno, eso tampoco no es nada del otro mundo. Y mañana continuamos ya con el otro método. Se llama un método gráfico para simplificar funciones. Se llama el método del mapa K o método de los mapas de Carnot. Profesor, ¿Sí? una pregunta. Con respecto al parcial, entonces, ¿llegaría hasta aquí o hasta mañana Y también? hasta aquí llegaría. Hasta el método analítico, Sí, entonces. muy bien. Ya, ya, gracias, profe. Bueno, entonces, si no hay preguntas, cerramos ahí la clase. Les queda esos ejercicios. Bueno, vamos a dejar de compartir. Gracias, profe. Hasta luego. Y terminamos. Hasta luego, que tengan un buen día.